Les proponía al inicio del programa un tema que me parece de interés para distintas generaciones. Y se trata del abordaje de este libro que se llama La muerte del ego como camino hacia el liderazgo, que escribieron los autores son María Noel Carrizo y Agustín Parigi. Y un poco en la introducción les contaba que es un libro sobre los cambios que se están produciendo en la forma de ejercer los liderazgos en las distintas organizaciones, ¿no? Y básicamente invita a líderes de empresas a identificar cómo el ego puede interponerse en su accionar y cómo eso impacta negativamente en los resultados de una empresa o de una organización y también en los equipos de trabajo. Así que por eso me parece sumamente importante la temática, y decidimos llamar y darnos el lujo de entrevistar a Agustín Parigi, que es sociólogo, fundador de ADN Consultoría, empresa especializada en recursos humanos y management, y coautor del libro, como les dije, La muerte del ego como camino hacia el liderazgo. Decía un lujo porque, bueno, además de la temática del libro, me encanta hablar con un sociólogo, así que por eso. Contanos un poquito desde el trabajo, digamos, en el ámbito corporativo, qué situaciones los llevaron a pensar en hacer este libro. Sí, mira, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo con organizaciones, con distintos equipos de trabajo, comités y demás, y lo que veíamos es que si bien nosotros tratamos los temas de liderazgo, comunicación, toma de decisiones, negociación, digamos, todas las habilidades que se busca desarrollar en el management, muchas veces veíamos ciertos obstáculos, ciertas dificultades para desarrollar esas habilidades. Y producto, digamos, de analizar muy bien la dinámica de los equipos, ¿sí?, a la hora de llevar adelante sus acciones, nos dimos cuenta que había ahí un jugador invisible, que nadie lo ponía sobre la mesa, que nadie lo explicitaba, y que es el ego. Uh-huh. El ego de cada uno, de cada miembro del equipo, que de alguna manera es tan invisible que ni el propio líder se da cuenta que le está jugando el ego. Entonces, desde ahí decidimos visibilizarlo como primer paso para que todos los líderes, y esto trasciende a los líderes, sino que va en cada uno de nosotros, porque también podemos hablar de autoliderazgo, cada uno somos nuestros propios líderes, digamos, visibilizarlo para poder identificarlo, ver cuándo aparece, ver cuándo juega, y entonces sí, conscientemente poder gestionarlo, ¿sí? ¿Y de qué manera interfiere el ego para ejercer el liderazgo? Bueno, el ego interfiere de varias maneras. Interfiere principalmente en todo comportamiento, decisión o acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto de partida es el siguiente: el ser humano es el único animal que no desea las cosas por sí mismas, sino por lo que las cosas representan. En este sentido, desea el reconocimiento del otro, desea el deseo del otro, ¿sí? Uh-huh. Entonces, desde este lugar nos encontramos con un montón de falacias del ego. Nosotros le llamamos falacias del ego, pero es la forma en que nos vamos comportando y vamos tomando decisiones y vamos accionando en función de la búsqueda de ese reconocimiento en los otros. Entonces, básicamente aparecen tres grandes ejes. Soy lo que tengo, entonces me construyo a partir de lo que tengo, ¿sí?, de las cosas que puedo adquirir, y acá podemos hablar mucho del consumo, ¿no?, de la compra, del consumo y demás. Uh-huh. Soy lo que hago, ¿sí?, en función del puesto que tengo en la organización o el poder que tengo dentro de un equipo de trabajo. Y también soy lo que dicen de mí, ¿sí? Buscamos siempre ese aplauso, buscamos siempre esa gratificación, y entonces orientamos nuestros comportamientos y decisiones muchas veces hacia esos lugares, en lugar de buscar qué es lo más auténtico. Qué tristeza, estaba pensando en soy lo que soy y me quedé sin eso. Exacto. Soy lo que tengo, soy lo que hago, soy lo que dicen de mí y lo que soy. Exacto, y bueno, ahí es donde empieza a jugar, o esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿no? Soy lo que soy, y además
¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? Y si lo traducimos en un equipo o en una organización, ¿cuál es el objetivo del equipo o cuál es el objetivo de la organización? Y esto generalmente no está claro. Y este ego que está obstaculizando, digamos, en las empresas o en las organizaciones, ¿vos lo ligás más a las generaciones, a las antiguas generaciones, digamos, y en este sentido hay un cambio en las nuevas? Sí, estamos en un cambio de época, claramente estamos en un cambio de época donde nuestro libro está basado en entrevistas a líderes que pudieron reflexionar acerca de cómo jugó su ego a la hora de tomar determinadas decisiones, y están las experiencias ahí concretas. CEOs de empresas, gente del deporte y del ámbito artístico. Ahí, digamos, hay una generación que se forjó dentro de un marco donde el líder tiene que ser el todopoderoso, el líder tiene que ser el que todo lo sabe, no se permite errores, ¿sí? Y además el líder dice no solo lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. Entonces, desde este lugar, el resto de los equipos, el resto de las organizaciones, podemos ir a la conformación familiar, cómo eran los padres antes y cómo son los padres ahora, daba muy poco espacio para el desarrollo de la gente, digamos, dentro de la organización, o mismo desarrollarse dentro del ámbito familiar y demás. Entonces, cuando le quitas esa posibilidad y hay un todopoderoso que todo lo sabe, que no tiene fracturas, es medio complicado. Qué interesante esto que decís de padres, que cómo eran antes y cómo son ahora, ¿no? Cómo influye en la formación de los líderes. Totalmente. Por eso, acá a nivel generacional es muy interesante ver cómo tenemos hoy conviven casi 5 generaciones, pero tenemos 3 grandes generaciones más masivas, ¿no? Tenemos los baby boomers y tenemos la generación Y, ¿sí? Sí. Y en el medio tenemos una generación X, ¿sí? Esta generación X, en términos de cantidad, es la mitad de los baby boomers y de la generación Y, ¿sí? Ahora, no solo es la mitad, sino que esta generación X creció bajo este contexto de líderes todopoderosos, que todos lo sabían, que no admitían errores. Digo, los que tenemos entre 35 y 45 años, seguramente, y los que nos están escuchando, rara vez hemos visto a nuestros padres llorar, rara vez hemos visto a nuestros padres admitir un error, ¿sí? Pero no son todopoderosos, digamos. Sobre todo en nuestro país, los contextos de crisis hicieron que de la noche a la mañana muchos que estaban trabajando en empresas quedaran sin trabajo, ¿sí? Entonces, desde este lugar no supieron forjar esos recursos propios para liderarse, para afrontar incertidumbres y demás. Bueno, la generación X es una generación bastante temerosa, ¿sí? Claro, otra generación se relacionaba con la autoridad, con el trabajo de una manera totalmente diferente, ¿no? Y ahora los chicos ya me parece que ya no toleran esos jefes autoritarios o que no permiten sugerencias, cambios, etcétera, ¿no? Exactamente, y que además había que ser y hacer como te decían, ¿no? Estas nuevas generaciones son mucho más desfachatadas y en ese sentido son bastante más auténticas, ¿sí? Las organizaciones, los modelos organizacionales también definían cómo se tienen y definen, porque hay algunas que todavía muchas están con estos esquemas, todavía definen cómo hay que comportarse. ¿Y cómo lo definen? Con su mecanismo de incentivos, ¿sí? Con a quién promocionan para un puesto superior y a quién no, ¿sí? Claro. Entonces, de alguna manera, claro, cuando te dicen, bueno, vos
entre 40.000 currículums llegaste vos y entre 10 personas te elegimos a vos para ser el gerente y además le tenés que ganar al otro, y bueno, ahí de alguna manera uno va desarrollando determinadas habilidades que no necesariamente son las que uno quiere desarrollar y va para lugares donde no necesariamente son los lugares donde uno quiere ir. Claro. Entonces nos encontramos con líderes que a una altura de la vida se dan vuelta y dicen, ¿cómo llegué hasta acá? ¿En qué momento no me di cuenta de lo que quería hacer o lo que quería hacer? Claro. Por lo que vos decís, porque se me está acabando el tiempo, pero no me quiero perder esta idea de cómo gestionar el ego. Digamos, parecería ser, por lo que vos contás, que primero te preguntaría qué es gestionar, si me lo podés resumir, y si lo tenemos que hacer las generaciones, digamos, ¿no? Los baby boomers, los de la generación Y o de la X, más que los nuevos, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo gestionamos el ego? Tenemos que saber que en todo comportamiento y decisión hay algo de auténtico y hay algo de ego, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo estoy haciendo? Reconocerlo como primera instancia, digamos. Reconocerlo como, te doy un ejemplo concreto. Nosotros hicimos el libro, ¿sí? Y siempre nos preguntamos, ¿para qué queremos hacer el libro? Bueno, porque queremos instalar el tema, porque realmente queremos que los líderes tomen conciencia de esto y generar organizaciones, equipos y demás mucho más sanos. Pero también hay un componente de ego, porque escribir un libro te posiciona, te da chapa, y entonces ahí es donde necesitamos distinguirlo y decir, ok, ¿cuánto de ego hay y cuánto de auténtico? Claro, ¿sí? Claro. Está bueno. Todo lo que hacemos tiene algo de ego y tiene algo de auténtico. El problema es cuando lo estás haciendo en un 80% que es para el reconocimiento o para lo que te pide el grupo, la sociedad y demás, y te olvidaste de ese 20% que es el real motivo por el cual lo querés hacer. Por suerte nuestros principales maestros son las nuevas generaciones que van como alumbrando bastante el camino en ese sentido, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, ahí también todo el tema de las redes y demás, hay un componente que tiene que ver con esto. Me queda para la próxima entrevista, para la próxima, porque ya no nos da el tiempo, pero cómo compatibilizar una sociedad en la que vivimos digamos, que las redes sociales nos llevan, nos arrastran a eso, al cultivo del ego, y todo esto que estás proponiendo vos. Pero la verdad que tiene que ser para la próxima porque se me acabó el programa. Te tengo que despedir y agradecer muchísimo y recomendar a la gente que lea La muerte del ego como camino hacia el liderazgo, este libro que Agustín Parigi escribió junto a María Noel Carrizo, porque realmente la temática me parece que es sumamente interesante. Gracias, Agustín, por participar, ¿eh? Buenísimo, Natalia, muchísimas gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Lo escuchábamos entonces al sociólogo y fundador de ADN Consultoría, Agustín Parigi, acerca de este libro, La muerte del ego como camino hacia el liderazgo. La verdad que el tema...